Muy, pero muy buenos días, mis queridos hermanos. Llegamos al último segmento de nuestra presentación del día de hoy, el más bello de todos, la escuela sabática para los hermanos regulares, los hermanos más viejitos en la fe. La escuela sabática, el plato fuerte del estudio de los adventistas del séptimo día, como lo es la escuela sabática regular, que en este trimestre lleva por título los 3 mensajes cósmicos, y nos encontramos en la segunda lección del trimestre, un momento del destino. Para ello tenemos a mi querida y preciosa esposa Rosita. Amor, el tiempo es tuyo. Buenos días a todos. Es un privilegio estar con ustedes en esta preciosa mañana de viernes. Y como dicen, el cuerpo lo sabe. No sé si tengo a Isleida que me acompañe en ese dicho. Creo que no. Creo que todos andan en otra frecuencia. Hoy es un día de asueto. Así que vamos a entrar en materia y vamos a compartir pantalla. Estaba aquí leyendo un poquito la historia de Job. Así que vamos a compartir pantalla y vamos a repasar los aspectos importantes que hemos visto en esta lección. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos guíe. Vamos a quitar esta pantalla que siempre nos da problema y vamos a compartir. Vamos a compartir la presentación. Muy bien. Vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo para entrar en nuestro estudio de hoy. Oremos. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de estudiar tu palabra. Tu palabra es luz, tu palabra nos da sabiduría y entendimiento para tomar decisiones sabias. Que tu Santo Espíritu sea nuestro profesor, como siempre lo ha sido, y que nosotros podamos tener la disposición de aprender lo que tiene preparado para nosotros. Dirígenos, Señor, en estos momentos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Estamos estudiando los 3 mensajes cósmicos, mensajes que nos llevan a tomar decisiones eternas. Ese es el propósito de la guía de estudio de este trimestre. Una guía de estudio que nos lleva a estudiar Apocalipsis, un libro que a mucha gente asusta, pero que si entiendes las claves, los símbolos que se descubren cuando estudias otras partes de la Biblia, entonces el libro de Apocalipsis se convertirá en lo que es ahora un libro abierto, un libro que se puede comprender una vez que descifres los símbolos. Y también se nos dice que el libro de Apocalipsis es un libro de contrastes, un libro en donde encontramos un conflicto entre el bien y el mal, en donde encontramos que este conflicto está liderizado por 2 seres sumamente fuertes. Dios, nuestro creador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, y un ángel creado por Dios, pero que se rebeló contra Dios. Y en ese ángel perfecto que Dios creó, surgió el mal. Todos fuimos creados con la libertad de elegir a quién amar y a quién servir. Y este ángel que fue creado perfecto también tenía la libertad de elegir a quién amar y a quién servir. Y decidió amarse a sí mismo y servirse a sí mismo. Y quiso desplazar al Creador. Quiso que la adoración fuese orientada a Él y no al Creador. Y así se formó la rebelión de este ángel
creado perfecto en todo, hasta que en él se halló la maldad. Y él logró convencer a una tercera parte de los ángeles que se unieran a él en rebelión. Y nosotros, lamentablemente, nos unimos a ese ángel en rebelión cuando creímos en la mentira que le dijo a Eva, que si comía del fruto que Dios se había reservado para él, no moriría. Y al quedar entonces, diría yo, secuestrados por este ángel, ¿sí? Estamos secuestrados porque no tenemos poder para vencerlo. Dependemos de alguien que sí lo venció. Dependemos de Jesús. Y gracias a que Jesús lo venció 2 veces, primero en el cielo y luego cuando Jesús se hizo hombre para enseñarnos cómo vivir aquí en esta tierra y vencer a este enemigo. Y ese poder para vencer está a nuestra disposición hoy cuando nosotros permitimos que la victoria de Jesús sea nuestra, cuando permitimos que el Espíritu Santo nos guíe y que nos dé el poder para vencer. De otra forma, no tendremos escapatoria. Estaremos sentenciados a muerte porque la paga del pecado es muerte. Así que yo te invito a que estudies con nosotros esta interesante lección que tiene como propósito que tomes la decisión, ya sabiendo el final del conflicto que vimos en la lección pasada, que nos dice que Satanás pierde y que Jesús gana. Jesús gana, Satanás pierde. Así que ya sabiendo cómo termina el conflicto, esperemos que cada uno de nosotros pueda tomar la decisión correcta y es unirse al vencedor. ¿Quién quiere estar con el perdedor? Nadie. Así que te invito a que estudies con nosotros para que puedas saber cómo puedes unirte al vencedor, a Cristo Jesús. Así que en esta lección estamos aprendiendo un momento del destino. Cada uno de nosotros va a llegar a ese momento en que el Espíritu Santo, el representante de Dios aquí en la tierra, nos va a mostrar la realidad en la cual vivimos. Nos va a mostrar que estamos inmersos en un conflicto entre el bien y el mal. Y nos va a mostrar que hay un camino. No tenemos que aceptar la sentencia de muerte que pende sobre nosotros. Hay un camino de escapatoria. Y cuando se nos muestre cuál es ese camino, y ese camino es Jesús, aceptar que Jesús murió en nuestro lugar y nos ha quitado esa sentencia de muerte y la ha reemplazado ofreciéndonos vida eterna. Si tú llegas a ese momento de conocer esta gran verdad, hay que tomar una decisión y esa decisión determinará nuestro destino. Y de eso se trata esta lección número 2. Vamos a estar viendo que al final de la historia vamos a formar parte de una de dos cosechas. O seremos cosechados en el granero de Dios como grano de oro, o seremos cosechados como uvas sangrientas en el lagar de la ira de Dios. Solamente hay dos opciones. Y aunque usted no lo crea, no hay una tercera opción. Usted no puede permanecer neutral. Yo tampoco puedo permanecer neutral. El permanecer neutral es por default, por defecto, unirse al enemigo de Dios. Así que te invito a que tomes
la decisión correcta. Y el versículo 14 y 15 de Apocalipsis 14 es nuestro versículo de memoria y nos recuerda cómo se va a realizar la cosecha del grano de oro en el granero de Dios. Y se nos dice lo que vio Juan, el discípulo amado. Nos dice qué vio él en visión. Y él nos narra y nos dice, miré, y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre. Aquí tenemos ese distintivo, ese nombre que Jesús utiliza para identificarse con nosotros. En la Biblia lo vas a encontrar 82 veces que lo menciona. Por algo lo menciona. Y es para que tú y yo sepamos que Él es hombre, que Él cambió su naturaleza como Dios a una naturaleza humana por amor a ti y a mí. Y siendo hombre, vino a este mundo. Hoy celebramos, en la Semana Mayor celebramos la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Y Él murió en nuestro lugar para que tú y yo podamos ser parte de esta cosecha. Él vendrá muy pronto, una vez que todos los seres humanos hayan tomado una decisión, ya sea de ser parte de esta cosecha o de ser parte de la cosecha de las uvas sangrientas que vimos ayer. Cuando todos hayamos tomado esa decisión, Jesús vendrá y meterá la hoz aguda que tiene en su mano. Y cuando meta esa hoz aguda, hará la siega, porque la hora de cegar habrá llegado. La mies de la tierra está madura. Y ese punto de la historia está muy cercano. Si usted compara los acontecimientos que están sucediendo hoy en día en nuestro mundo, los compara con Mateo 24, realmente lo único que hace falta es que tú y yo compartamos estos tres mensajes cósmicos con aquellos que no lo conocen. Y una vez que el Evangelio eterno, que está inmerso en esos tres mensajes cósmicos, sea compartido con toda persona, de toda raza, de toda nación, de toda tribu, de toda lengua, entonces vendrá el fin. Entonces se hará la siega. Entonces el Hijo del Hombre meterá la hoz y traerá al granero de Dios todos aquellos que hayan decidido amarlo y entregarse por completo a Él. De eso se trata nuestra decisión eterna. Así que vamos a estar repasando algunos conceptos importantes de esta lección número 2, un momento en el destino. Y nos dice la guía de estudio que es una ley de la naturaleza intelectual y de la espiritual, que llegamos a ser transformados por medio de la contemplación. La mente se adapta gradualmente a los temas en que se ocupa. Si nosotros nos ocupamos en pensar solamente en el mal y en hacer mal, llegaremos a ser como los antediluvianos, que de continuo pensaban en el mal y el Señor no le quedó de otra de destruir su creación, destruir al hombre que fue creado a imagen y semejanza de él, pero que se había corrompido a tal
de tal modo que ya no reflejaba la imagen y semejanza de Dios, sino la imagen y semejanza del enemigo de Dios. Así que por la contemplación, por estar pensando en lo que usted elija pensar, así mismo usted es transformado y yo soy transformada. Se llega a asimilar lo que se acostumbra a amar y reverenciar. Jamás se elevará al hombre a mayor altura que a la de su ideal de pureza, bondad o verdad. Y la palabra de Dios nos dice en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, no te conformes a la manera de pensar de este siglo, sino transformaos. Esa palabra transformaos tiene su origen en la misma palabra metamorfosis. Así como una oruga se transforma en una preciosa mariposa, el Señor desea que nosotros seres humanos que hemos sido manchados por el pecado, hemos sido trastornados, dañados, infectados por el virus del pecado, seamos transformados y regresemos a ser la imagen y semejanza de Dios. Y eso no se puede lograr mientras que solamente estemos enfocados en las cosas de este mundo. Es necesario que quitemos nuestro enfoque del mundo y de las cosas que hay en el mundo y mantengamos nuestra vista en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. A medida que nosotros pasemos nuestra meditación o estemos en meditación de la vida de Jesús, en especial de las últimas escenas de su vida aquí en la tierra, como dice el deseado de todas las gentes, habrá una transformación, un cambio. Entre más estudias la palabra de Dios, notarás eventualmente que vas a ver un cambio en tu manera de pensar y en ver las cosas que te rodean. Hay que renovar el entendimiento y de esa manera comprobaremos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta para nuestras vidas. Y en el libro, en el devocional, recibiréis poder. Nos dice, mirando a Jesús, obtenemos vislumbres más claras y distintas de Dios. Y por la contemplación somos transformados. La bondad, el amor por nuestros semejantes llega a ser nuestro instinto natural. En vez de tener el pensamiento de los antediluvianos que era de continuo solamente al mal, entre más contemplas a Jesús, entre más estudias su palabra, ya no estarás pensando en el mal, sino que llegará a ser tu instinto natural el hacer el bien, el amar a los demás, el ser como Jesús. Y eso se logra a través del estudio de la palabra de Dios, como dice la cita de la educación cristiana, página 402, que nos dice que los que hacen de la palabra de Dios su libro de estudio, los que cavan en busca de los tesoros de la verdad, como leímos esta mañana en el devocional, ser semejante a Cristo, hay que cavar. No puedes estar leyendo superficialmente la palabra de Dios. Hay que estudiar y buscar, cavar, buscar los tesoros de la verdad. Si lo hacemos, nos compenetraremos del Espíritu de Cristo y por la contemplación seremos transformados a su semejanza. Así que es importante que dediquemos tiempo al estudio de la palabra y en la medida en que dediquemos ese tiempo, seremos transformados. Si el yo es nuestro ideal, al igual que el enemigo de Dios,
que si lees Isaías 14, del 2 al 14, su enfoque era: subiré, seré semejante al Altísimo, Altísimo. Todo era yo, yo y yo. Si tú solamente te dedicas a pensar en lo que tú quieres, como tú lo quieres, y qué hay para mí, cada vez que haces algo estás buscando. Y esta semana, cosas de la vida, me puse a ver un video de una niña y su instructora de baile que tienen 16 millones de vistas, y yo me quedé: ¿en serio? Pero ¿qué es lo que están haciendo estas dos que tienen 16 millones? Y es de ver cómo la niña imita a su instructora. Y me quedé pensando, justamente cuando tú enfocas tu atención en algo, en eso, de tanto contemplar a su instructora, la niña hace lo mismo que hace la instructora. Y fue invitada a un programa en Estados Unidos, y la conductora, dueña de ese programa, las invitó, las puso a bailar y todo lo demás, y me llamó la atención que al final del programa ella hace el siguiente comentario. Dice: sí, las traje aquí para que la gente viera lo que ustedes hacen y cómo han tenido 16 millones de vistas. Y como ustedes tienen 16 millones de vistas, yo quiero regalarles a ustedes este vestido para que esas 16 millones de personas puedan conocerme a mí, y además de eso les voy a dar a ustedes $10,000. Yo me quedé: ¿en serio? O sea, está utilizando a la instructora y a la niña, que simplemente estaban haciendo lo que estaban haciendo como parte de su rutina en su baile, en sus clases. Y esta conductora quiere utilizar el hecho de que ellas tienen 16 millones de vistas, que esas 16 millones de personas la conozcan a ella, y por esa publicidad gratuita que les va a dar la instructora y la niña, ella les iba a dar $10,000 a cada una. Así que yo me quedé: wow. Yo siempre buscando cómo beneficiarse de algo que surgió. Alguien grabó a la instructora y a la niña y la puso en YouTube y se volvió viral, y ellas haciendo lo que les gusta hacer, y ahora esta persona pues buscando cómo aprovechar esa coyuntura. Estaba dispuesta a invertir $10,000 cada una, y que se pusieran el vestido que tenía el nombre del programa de la conductora. Hay otros que fijan su secuestro o fijan para también llamar la publicidad. Sí, sí, sí. Hay otros que fingen, dice mi esposo, su secuestro y tratan de llamar la atención. O sea, el problema aquí es, y si usted lo mira, la esencia del conflicto entre el bien y el mal es justamente eso. Dios, en esencia, es amor, y el amor da. Pero Satanás es la antítesis, es lo opuesto al amor, es el egoísmo. Solo busca satisfacer su yo. Entonces, en la medida en que tú y yo permitamos que uno de esos dos, el yo o el amor, prevalezca en nosotros, así mismo nos identificaremos y estaremos tomando la decisión de unirnos a uno o al otro. Si permites que el Espíritu Santo te transforme, si permites que el Espíritu Santo te llene del amor de Dios, que es parte del fruto del Espíritu Santo, entonces darás, compartirás. Esa será tu vida, una vida de entrega y de consagración a Dios en primer lugar, y a servir a las personas que te rodean. Pero cuando tu vida es en esencia obtener todo para ti, entonces tu ideal
jamás alcanzará algo más exaltado, nos dice el Conflicto de los Siglos. Más bien, nos hundiremos en bajezas siempre mayores. Solo la gracia de Dios tiene poder para elevar al hombre. Solo la gracia de Dios, solo Dios puede sacarnos del yo y librarnos de nuestra propia autodestrucción, porque entre más te concentras y nos concentramos en el yo, nuestra conducta empeorará inevitablemente. Eso es lo que nos dice el Conflicto de los Siglos, página 611. Y queríamos recordar que cada uno de nosotros libra una lucha interna. Nos dice Romanos 7, 21 y 23, que tenemos una guerra contra nuestra tendencia al pecado. En las tiras cómicas siempre vemos como que hay un angelito hablándonos a la mano derecha y un diablito hablándonos a la izquierda. Bueno, esa es una manera de ejemplificar la lucha interna que hay en nosotros. Nuestra naturaleza pecaminosa clama por satisfacer el yo, por hacer lo que nosotros queremos. Hablamos de que este es nuestro cuerpo y hacemos con nuestro cuerpo lo que nos da la gana. Hablamos de que es nuestra vida y que hacemos con ella lo que nos da la gana. Pero ¿quién te dio la vida? ¿Quién te dio el aliento de vida? No es aquel a quien rehusas tener una relación con él. No es aquel que te amó, que se entregó a sí mismo en la cruz del Calvario, pero hablamos de nuestra vida como si nosotros tuviéramos el poder de darnos la vida y de sostenerla, porque esa es la otra. Dios es el que sostiene nuestra vida. Así que hay una ley por dentro que clama satisfacer lo que queremos. Cuando llegas a conocer a Jesús, entonces se suscita la guerra. ¿Sí? Mientras que tú no conoces a Jesús, tú actúas normal, natural, tienes al ego aquí sentado en el trono de en el centro de tu mente, tú haces lo que quieres, cuando quieres, como te dé la gana. Es que ¿tú quieres hablar acá? No, es lo normal, lo que llamamos a lo normal, a lo malo, porque la mayoría lo hace. Pero es que es justamente eso, y si, no quiero traer la política a colación, pero en esta semana que se dio la famosa acusación a un expresidente de Estados Unidos, nos llama la atención que el mundo está tan acostumbrado a la maldad, estamos tan acostumbrados a la mentira, que fue una mentira la que nos llevó a unirnos con el adversario de Dios. Pero hoy en día, el decir una mentira es lo más normal del mundo. Y que alguien sea acusado de mentir, de defraudar al fisco, poniendo una cosa cuando era para otra. Ay, pero por eso lo están acusando. Ay, pero eso todo el mundo lo hace. Entonces, normal. Es normal. Entonces, lo vemos tan normal que da la impresión de que se le está persiguiendo políticamente, de que esto fue una patraña, que, oye, pero si todo el mundo hace eso, ¿por qué el presidente va a estar exento de hacerlo? Si todo el mundo lo hace, se vuelve tan normal que ya nuestras percepciones de lo bueno y lo malo se han contaminado. Ya hay una línea muy fina entre hacer lo correcto y no hacer lo correcto. Y casualmente ayer vimos la antítesis de esto. Tres personas en el Senado en la, ¿cómo que se llama? La Asamblea Legislativa de su estado,
se opusieron a que se esté dando permisos de armas de grueso calibre a las personas comunes y corrientes, porque están utilizando esas armas para matar niños inocentes en las escuelas. Y 3 legisladores se opusieron. Y adivine qué, 2 de ellos fueron expulsados de la Asamblea Legislativa, expulsados, perdieron su curul. Y uno se queda, pero ellos están peleando, el pueblo está cansado en Estados Unidos de que haya crímenes en las escuelas. ¿Cuántos padres más van a perder a sus hijos porque una persona se le ocurrió coger un arma de grueso calibre, entrar a un colegio y dispararle a todo el mundo? Están alegando, no, lo que hay que hacer es controlar los permisos y no dárselos a las personas que tienen problemas mentales, pero estas personas no tenían un problema mental. No tenían un problema mental. Así que como estas personas no tenían un problema mental, estamos hablando de que hay que restringir el uso de armas de grueso calibre y que no cualquier Juan Perico los palotes, como decimos aquí en Panamá, pueda obtenerlo. Pero ese es el problema de la lucha entre el bien y el mal. Cuando tu naturaleza natural no tiene ese manejo de ver lo bueno y lo malo conforme a la palabra de Dios, suena natural, suena normal hacer las cosas que hacemos. Pero una vez que conoces a Jesús, conoces la palabra de Dios, entonces entra la crisis. Yo le llamo la crisis. Entra una guerra, porque ahora lo natural ya no es tan natural, ya hay alguien, el Espíritu Santo te está diciendo, oye, por ahí no es. Si tú quieres llegar a ser parte del grupo vencedor, entonces ese no es el camino, este es el camino. Y empieza la lucha interna entre la naturaleza que llamamos carnal y la naturaleza espiritual, porque las dos se oponen. Y como las dos se oponen, tienes que tomar una decisión. O sigues tu yo, en el trono, tomando decisiones, tomando en el centro de control de tu mente, o permites que el Espíritu de Dios sea el que tome el control del centro de tu mente. Y ahora estamos hablando de personas cristianas, ¿ok? Estamos hablando de personas que han decidido entregar sus vidas a Cristo, pero algunas, y entre esas estuve yo por mucho tiempo, no permitimos que el Espíritu Santo fuera el que tuviera el control de nuestra mente, estuviera al mando. Nosotros queríamos estar tomando decisiones conforme a nuestra naturaleza carnal. ¿Y en cuántos problemas no nos metimos? Así que hay que tomar una decisión. O somos parte del vencedor o somos parte del perdedor. Si queremos ser parte del vencedor, es necesario una transformación. Y para ser transformados, créanme, se los dice una que toda la vida trató de cambiar sin la ayuda de Dios. No se puede. No tenemos la fortaleza, el poder para cambiar. Solo la gracia de Dios tiene poder para hacer esa transformación. Solo Dios. Y si nosotros no permitimos que Dios tome el control de nuestra vida, fracasaremos. Es tan simple como eso. Así que tú y yo, todos los días, al estudiar la palabra de Dios, tenemos que hacer algo más que estudiar y orar, y es ceder el control de nuestra vida al Espíritu Santo, y que el Espíritu Santo sea el que esté en el control. Yo siempre he discrepado con poner a un lado el ego, pero el ego está allí. ¿Saben por qué el ego está allí? Porque nosotros tenemos libertad.
de elegir. Y el ego está al lado de la cruz, haciéndonos saber siempre que es una decisión consciente que estoy haciendo, en donde yo me bajo del trono y permito que Jesús esté en el trono de mi vida. De eso se trata. Y cuando Jesús está en el trono de mi vida, afecta todas las áreas de mi vida. Haremos decisiones correctas en cuanto a la elección de una carrera profesional. Haremos decisiones correctas en cuanto al uso de los recursos que Dios nos ha dado. Haremos elecciones correctas en cuanto a elegir a la persona que Dios ha dispuesto para nosotros para que sea nuestro cónyuge. Pero mientras que nosotros estemos en el trono, nuestra vida siempre va a estar enredada. Créanme, tendremos, y no estoy diciendo que no vamos a tener problemas cuando Jesús esté en el trono, pero cuando surjan los problemas, tendremos la guía del Espíritu Santo para darle una solución correcta. Pero mientras que nosotros estemos en el trono, nuestra vida se va a complicar, totalmente complicada. Y saben, hay otra cosa. Cuando permitimos que Jesús esté en el trono a través del Espíritu Santo, empezaremos a reflejar el fruto del Espíritu. Y ahí es en donde está el asunto de la cosecha. Porque ¿cómo te das cuenta de que has sido transformado? Por el fruto de tu vida. Si el fruto de tu vida refleja gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, entonces es porque has permitido que el Espíritu Santo esté al control de tu vida. Pero si tú permitiste que la semilla que sembró el enemigo sea el que tú le des el abono, le pongas agüita, le pongas, te contemplas las cosas de este mundo, entonces, ¿qué van a surgir? Van a surgir el fruto de los celos, los pleitos, las discordias, la envidia, las enemistades, la idolatría, la impureza y muchas más. En forma muy sutil e imperceptible, casi inadvertida al principio, nuestro carácter y nuestra personalidad cambian según las semillas que estamos sembrando en nuestra mente. Cuando tú alimentas tu mente con las cosas de este mundo, y recuerdo una de las gráficas que iba a poner, pero digo, no, esa es muy sangrienta. Cuando tú alimentas tu mente con las cosas de este mundo, vas a reflejar el fruto de lo que el mundo te da. Esa semilla tú le estás dando el abono y por ende van a crecer estos frutos. Si siembras buenas semillas, producirás buenos frutos. Si siembras malas semillas de este mundo, producirás el fruto de este mundo en tu carácter. Así que si sembramos indiferencia hacia Dios y hacia los valores y las prioridades espirituales, cosecharemos el fruto de la indiferencia, la apatía, la complacencia espiritual y frustración en nuestra vida espiritual. El ego va a estar en el trono, vamos a seguir cayendo de tumbo en tumbo, de tumbo en tumbo, no va a haber una transformación en nuestras vidas y al final estaremos en la cosecha de las uvas sangrientas. Es así de simple. Pero hay otras personas que piensan, bueno, vamos a hacer algo. Yo voy a seguir aprovechando las cosas de este mundo y cuando Jesús esté por venir, cuando yo veo que las cosas de Mateo 24 empiecen a darse, pero ya críticas, entonces yo voy a hacer un cambio y voy a ordenar mi vida. ¿Y qué te hace pensar a ti que tú vas a vivir hasta ese momento? Dios te dio la vida. ¿Qué te hace pensar a ti que vas a estar vivo dentro de una hora? ¿Ustedes creen que los que se enfermaron del COVID-19 pensaron que iban a morir así de improviso?
Muchos de los que fallecieron por el COVID-19 ni siquiera habían hecho provisión de un testamento porque no tenían idea de que iban a morir tan jóvenes. De eso estamos hablando. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también va a segar. Porque el que siembra con su naturaleza carnal, de la naturaleza carnal, segará corrupción. Pero aquel que siembra para el Espíritu cosechará vida eterna. De eso se trata. Estamos hablando de decisiones eternas. No juguemos con nuestro destino. Dios nos está llamando ahora, en este momento, a entregar nuestra vida a Él. Cuanto más tardemos en responder al Espíritu Santo, el alma se volverá cada vez más dura a los impulsos de Dios y más susceptible a caer en las mentiras del adversario de Dios, que es Satanás. No juguemos con nuestro destino, no juguemos. Es necesario hacer una entrega total a nuestro amante Salvador Cristo Jesús. Hoy que conmemoramos Viernes Santo, Jesús lo dio todo, lo entregó todo. Ya no hay más que entregar. Lo entregó todo cuando entregó su vida por nosotros. Y lo único que te pide es que le des la oportunidad, que dejes que Él entre. Está tocando a la puerta. Él es todo un caballero, nunca va a tumbar la puerta. Él toca. Y si tú le abres, si yo le abro, entrará. Cenará con nosotros. Cenar implica que va a pasar el día entero, todos los días de nuestra vida con nosotros. Y así, de esa manera, estaremos siendo transformados y preparados para que cuando Jesús venga por segunda vez, seamos parte de esa siega del grano de oro que será puesto en el granero de Dios. Jesús fue a preparar un lugar para cada uno de nosotros. Lo dijo en Juan 14, 1 al 3. Y dijo, y si me fuere a preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Decisiones eternas. Esperemos que cada uno de nosotros tome la decisión correcta. Oremos. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de estudiar tu palabra libremente. Gracias porque tu palabra es clara. El libro de Apocalipsis nos muestra el final del conflicto entre el bien y el mal y nos lleva a que podamos cada uno de nosotros tomar decisiones con base a la información que tú has provisto en tu palabra. Ojalá que cada uno de nosotros tome la decisión correcta. El Señor nos pone a disposición la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y nos dice, elige la vida, entregué mi vida por ti, para que tú tengas vida eterna. Te amé más de lo que te pueda amar. El Señor nos ama, no quiere vernos como parte de las uvas sangrientas. Ha hecho todo para que tú y yo seamos salvos. Que hoy podamos tomar la decisión y todos los días tomar la decisión de permitir que el Espíritu Santo
esté al control de nuestras vidas, que nos entreguemos por completo a Él por amor y que el amor nos transforme como transformó al discípulo amado, a Juan. Y que ese amor nos lleve a amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Decisiones eternas. Que el Señor nos guíe y que permitamos que el Espíritu Santo nos guíe a tomar la decisión correcta. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga y que tengan un excelente día y preparémonos para pasar un sábado con el Señor. Amén, amén. Le damos las gracias a Dios primeramente y luego a Rosita. Hemos visto un momento del destino en la escuela sabática regular. Es tiempo de saludar y de hacer los comentarios finales. Tenemos acá a nuestros amigos 76 jóvenes en la plataforma juvenil. Un saludo tremendo para ellos. Queremos también saludar a los que están en las distintas plataformas. Que el Señor los bendiga. Agradecemos su compañía. Suscríbanse a nuestros canales y así recibirán una notificación cada vez que tengamos un en vivo. Nuestro lema y objetivo: al que el Señor llama, capacita. Al que envía, acompaña. Siempre gozosos, conectados a Jesús a través de la Biblia. Todos juntos, rumbo al cielo. Amén, amén. Nuestro objetivo, Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Por qué? Porque Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Mis queridos hermanos, es tiempo de orar. Y para ello tenemos a nuestra querida esposa que tiene la oración final. Amor, el tiempo es tuyo. Oremos. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de estudiar tu palabra. Hoy que es viernes, día de preparación, que cada uno de nosotros pueda hacer los arreglos pertinentes para que podamos pasar 24 horas al día, Señor, conectados a ti, aprendiendo de tu palabra y permitiendo que el Espíritu Santo nos siga transformando a tu imagen y semejanza. Que cada día podamos parecernos más a Jesús y menos a nosotros mismos. Gracias, Señor, por el poder que tú nos das para vencer el pecado en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús lo agradecemos. Amén y amén. Bendiciones. Amén, amén. Amén. Mis queridos hermanos, recuerden, esta es la serie Feliz para Siempre. Este fue el programa de hoy, 7 de abril. Y la pregunta a resolver fue: ¿sabes para qué vino Jesús a nuestro mundo? Amós 4:12 nos regala el texto que dice: por tanto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Así, señoras, mis queridos hermanos, cerramos la transmisión de hoy, agradeciendo la presencia de todos ustedes. A los jóvenes les decimos gracias por haber estado con nosotros. A los adultos les agradecemos su esfuerzo. Sabemos que hay que trabajar, aunque hoy es viernes, conocido también como Viernes Santo. Sabemos que muchos no están trabajando hoy. Y agradecemos que nos hayan acompañado. Compartan este material con sus amistades. Les decimos muy, pero muy buenos días. El Señor les bendiga. Bye, bye.